María Alejandra Villamizar conversó con Hernando Gómez Buendía sobre su libro Colombia después de Petro. En el diálogo hablaron de lo que representó la llegada del mandatario a la Casa de Nariño y sobre el momento actual del país. Hernando Gómez Buendía, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. María Alejandra, es muy grato verte. ¿Por qué hablar del día después de Petro, el momento después de Petro? ¿Qué es lo que sugiere esa mirada del final de este mandato? Lo que sugiere es que fueron 4 años muy interesantes en la historia de Colombia, porque por primera vez llegó un extraterrestre al Palacio de Nariño. Pero Hernando no llega en una nave espacial como un extraterrestre. Llega después de 30 años de haber existido en el Congreso. La rareza de Colombia consiste en que el país no esperaba que Petro o la izquierda llegara al poder. Y la izquierda no llegó al poder, llegó a la presidencia, y es una diferencia sumamente importante. Entonces es una persona de una carrera completamente distinta a la que uno encuentra en los presidentes que son hechos por la prensa, que generalmente viene de clase alta, o que son personas que consiguen algún padrino político, consiguen un cargo público y lo utilizan y van construyendo una relación con el electorado. Esa es la carrera normal de los... Petro tiene una carrera completamente distinta. ¿Quién rompe más? ¿Petro con esas formas o el establecimiento político y social que no sabe interpretar esas formas? Y sus modales son los modales de ruptura, ¿no? Y no solamente él, sino el equipo, los rostros, las caras que asomaron al poder. Entonces Petro significa una ruptura también simbólica y cultural sumamente importante. El establecimiento, claro, se quedó completamente desconcertado y se planteó una batalla interesantísima, que fue una batalla de los símbolos, de las representaciones. O sea, aquí hay como una placa tectónica, ¿no? Exactamente. Que se movió y que a partir de ahí no se tienen los mismos elementos de interpretación. Los apellidos, los rostros, los vestidos, el Congreso, todo eso muestra la emergencia de ese otro país. Esa placa tectónica es la que se asomó y eso produce miedo, y produce mucho miedo y produce polarización. Y no solamente fue una emergencia simbólica, uno de los hallazgos más interesantes de este viaje, que este libro es un viaje por Colombia. Cuando uno recorre a Colombia, de la manera pues como yo lo puedo recorrer en este viaje, es sumamente interesante ver el contraste entre el país oficial y el país que emerge en esto. Y la gran cantidad de cosas, María Alejandra, que los medios no vieron. Digo, porque no lo vieron, que no se sabe, que el país no sabe, que hizo Petro. Petro hizo muchísimo más de lo que la gente cree. ¿Mal hecho? Bueno, diga lo que usted quiera. La popularidad del presidente Petro hoy en día rompe todas las normas que se decían, entra en su peor periodo. Eso es muy impresionante. Y también es muy notable el crecimiento del pacto histórico. El pacto histórico aumentó su votación en 1050 municipios. Iván Cepeda sacó 1,5 millones de votos. Sí, pero lo sacó en 20.000 mesas. Comparado con la consulta en 120.000 mesas. La izquierda es un cambio importante en Colombia. La izquierda, María Alejandra, está aquí para permanecer. Hernando, ¿usted hace distinción entre izquierda y lo popular? Digamos, la concepción de izquierda es una palabra muy discutida, pero básicamente lo que importa a la izquierda es la apuesta por la equidad. En lo popular hay un problema y es el supuesto de que la izquierda representa al pueblo. Eso es un supuesto falso. La gente también puede votar por Uribe o por Bukele. El pobre, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque el pobre y el rico no tienen que pensar solamente con el bolsillo. Yo puedo ser pobre o rico, pero además de eso soy mujer, evangélico, abstemio, cliente de un político, chocuano. Sí. Yo voto como me dé la gana. Sí. Y eso es importante decirlo porque la izquierda tiende a simplificar y a creer que automáticamente, por decir que es de izquierda, representa a los pobres. Entonces... Y esa es una simplificación en la que cae que es una trampa, entre comillas, o una simplificación, mejor, de la derecha al perder esas banderas, ¿no? Claro, yo creo que parte del problema, digamos, de la mala situación nacional es esa, en que la izquierda jugó, la derecha o el establecimiento jugó exclusivamente al desgaste del gobierno. Sí. El mensaje... La derecha, digamos Paloma Valencia o Abelardo, no están proponiendo ninguna alternativa. Lo que están proponiendo es volvamos al pasado. Un pasado imaginario, bueno, pero es el que se imagina, ¿no? Entonces hay argumentos
Y digamos, por el sentimiento de mucha gente, es decir, volvamos a normalidad. Dejemos este ruido. ¿Cómo así que llegó este señor extranjero aquí? Se lo metió 4 años, ahora vamos a salir y vamos a volver al orden. Y la gente no piensa muy bien de qué orden estamos hablando, ¿no? La gente, ¿Cuál es la normalidad de la que estamos hablando? ¿Qué es la normalidad? Yo no sé qué vaya a pasar en las elecciones, pero me parece que haríamos bien en entender que el pacto histórico es una realidad notable. Logró 25 senadores y 35 representantes. Es la primera fuerza política de Colombia. Sí. Ganó en muchas regiones, como dije, 1.050 municipios aumentó. Yo no soy petrista. Mira, este es el libro más antipetrista de todos los que se han escrito y el más petrista de todos los que se han escrito. Esto entonces obliga a pensar que la próxima propuesta, ¿alguien va a tejer esa filigrana para entender lo que viene? Por supuesto. No hay ninguna probabilidad de que gane, desafortunadamente es muy baja. Pero yo creo que la persona que más se acerca a tratar de verdad de entender las dos Colombias se llama sorprendentemente Claudia López. ¿Por qué? Porque Claudia López es una apuesta al cambio, porque Claudia viene de abajo, es que la vida pesa. Claro, es que la vida pesa. ¿Hay miedo en el momento? Hay miedo y hay rabia. ¿Aguanta Colombia 4 años más? Es una pregunta seria. Y yo creo que en eso mucha gente tiene miedo, pues tuvieron pavor con Petro y tienen razón. Yo digo que el gran desafío de la izquierda es pasar de la oposición al gobierno, porque es que Petro estuvo 4 años haciendo oposición, es lo que no han entendido. Petro lo que hizo fue oposición al establecimiento. Si ganara Cepeda, su gran desafío es gobernar y administrar. ¿Puede tramitar este momento evitando la violencia? ¿Qué tienen que hacer? Yo quisiera estar exagerando, pero la realidad es que todavía seguimos divididos entre colombianos y colombianas que con razón, con toda razón, sienten y les duele y se indignan contra los crímenes de las FARC y del M-19. Y la otra mitad, o más de la mitad de los colombianos, que con razón sienten y se indignan y les duelen los crímenes de los paramilitares y de los agentes del Estado. Esa es la Colombia dividida. Iván Cepeda representa a las víctimas. ¿A cuáles víctimas? Del Estado. A las víctimas del Estado. Su organización se llama Movimiento. Y Uribe representa a las víctimas de la guerrilla. Y Uribe representa a las víctimas de las FARC. Es una manera un poco trágica de decirlo, pero solamente para significar que cambian las generaciones, cambian los estilos. Hay un punto fundamental de cómo la sociedad supera esto. Entonces uno habla con los alemanes y tienen una historia y un proceso que les costó, que se demoraron en entenderlo, pero lo entendieron. Yo creo que esto es tan largo como el proceso civilizatorio, realmente. Parece una bobada decirlo, pero el único acuerdo nacional que necesita un país como Colombia es el acuerdo sobre cómo estar en desacuerdo. El acuerdo es cómo hacemos para estar en desacuerdo y no matarnos. En eso consiste la civilización, la democracia. Esa historia de los acuerdos nacionales, por Dios mismo, lo que aprendió Alemania con mucho trabajo, es tener unas reglas de juego que nos permitan estar en desacuerdo. Porque es que la esencia de una sociedad pluralista es el desacuerdo, porque somos distintos, porque unos son indígenas, unos son ricos, otros son izquierdistas, otros son derechistas, otros son evangélicos, otros son ateos, unos son mujeres, otros son hombres. Todos tenemos que ser éticamente iguales. Es muy sencillo y muy difícil. Entonces lo único que realmente necesita la civilización y que Colombia tendría que aprender es a estar en desacuerdo. ¿Cómo tramitar los desacuerdos? Para eso se inventó el Estado de Derecho, para eso se inventó la democracia. Fernando, el nuevo gobierno... Evidentemente. Evidentemente. ¿En qué escenario... Mira, es otra cosa. ¿En qué escenario viene? Porque es como la última parte de este libro donde hay pues unas miradas sobre el futuro. Y entonces lo que Colombia, su primera enfermedad de Colombia, es tener una inserción disfuncional a la aldea global. Digamos, es un karma para Colombia. El que nos hayamos insertado hoy a través del narcotráfico. A lo largo de la historia pues hemos exportado drogas, ¿no? Café o quina, bueno, sí, y ahora encontramos la cocaína. Y eso nos produce una inserción disfuncional. Y eso es el origen de buena parte de los problemas de violencia de Colombia. Y yo creo que el desafío central que Colombia tiene que afrontar es muy simple. ¿Cómo vamos a hacer para que haya empleo productivo? Primero, para que haya control del Estado. Que haya economía legal. Claro. Que haya una economía legal que pueda desplazar la ilegal y se pueda corregir un poco
esa disfuncionalidad. Exactamente, el problema de Colombia fundamental es empleo productivo para el 60% de la población, desempleados, informales, subempleados, es el 60% de la población. El gran desafío de Colombia, el desafío que uno pues, ve, por ejemplo, que ha tratado de afrontar con éxito Singapur o Vietnam, bueno, o Polonia o otros países, es cómo insertarse productivamente en la economía global. ¿Qué diablos vamos a exportar que no sea cocaína? Que sea algo que genere valor, que genere empleo. Esa es una pregunta que yo creo que es una de las preguntas fundamentales de Colombia. Lo más grave de las ideologías y de este ruido y polarización es que nos impide hacer unas preguntas fundamentales, ¿no? Entonces, no es el acuerdo sobre lo fundamental, eso no existe, el acuerdo fundamental es la democracia. ¿Sí? Sí. El acuerdo fundamental es ponernos de acuerdo en que tenemos un problema, bueno, yo lo digo de esta manera, tenemos dos problemas excepcionales de Colombia. Uno, inaceptable, tener un Estado que en el siglo XXI no controla todo el territorio. Eso es inaceptable. Y eso plantea una pregunta muy seria, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Sí. Necesitamos un ejército de verdad que arregle este problema, en vez de estas ideologías de derecha y de izquierda que demonizan o sacrantizan, sí. ¿No? Alguien tendrá que algún día que decir, bueno, este ejército, carajo, necesitamos un ejército que controle el territorio, no que asesine gente o que no asesine gente, sino un ejército que controle el territorio, porque es lo mínimo que tenemos que exigir. Y segundo, el segundo problema de Colombia es ese, cómo creamos empleo productivo en este momento, con inteligencia artificial, con el reordenamiento de los Estados Unidos. El problema del narcotráfico se ha convertido en un tema cultural. Ese es el gran desafío, como lo digo en el libro, ¿no? Realmente, cuando uno mira la política de paz total, que fue un desastre, pero el desastre de fondo es el de Colombia, no es el de Petro, ¿no? Un país que logró desmovilizar la guerrilla, ha logrado desmovilizar guerrillas, logró desmovilizar paramilitares. Uribe desmovilizó 23.000 paramilitares. No, son 50 años de historia de proceso de paz desde Belisario Betancur hasta Iván Duque, hasta Gustavo Petro. Logramos y no somos capaces frente al narcotráfico. Esa es la realidad. Desgraciadamente todavía hoy, eso que se llama el conflicto, hoy es narcotráfico. Entonces, María Alejandra, este problema, lo primero que tenemos que hacer es, como tú lo estás haciendo, es sincerarnos. Tenemos que ir a la verdad. Colombia no exporta cocaína, Colombia exporta ilegalidad, que es distinto. El día que legalicen la cocaína, Colombia no sigue exportando. Porque ¿qué va a exportar? Sí, la cocaína la produce cualquiera muy fácil. El verdadero problema de Colombia es eso. Digamos, su patología es que hemos desarrollado una forma patológica de producción, insertado en la economía mundial. Pero repito, la ventaja de Colombia no es que tenga tierra, no, tiene unas ventajas, claro, como las tiene Guatemala o Honduras, claro, hay unas razones como las tiene México, pero lo que permite que Colombia compita en la cocaína es la ilegalidad. Lo que en un país de leyes, ¿no? Sí, es. Caminos legislativos. Exquisita tradición jurídica, tenemos una cosa talmúdica, yo me divierto, pues lamento mucho, el constructivismo jurídico, las doctrinas, un país, es un país, digo que esto es como Dinamarca en Cundinamarca, tenemos una constitución mejor que la de Dinamarca, aquí todos los derechos existen, y al mismo tiempo masacres. Los ríos tienen derechos y el atrato tiene derechos, pero los niños los secuestran y a las mujeres las violan, y bueno, es Colombia, ¿no? Entonces, bueno, esos son los desafíos, y yo lo que quisiera decir simplemente es, pues una invitación a que tratemos de ver los problemas que sí son, y a descubrir las bases de la civilización que están inventadas, pero bueno. Hernando Gómez, buen día, muchísimas gracias. Un filósofo, pensador, un analista de nuestra realidad que, por supuesto, pues tiene una voz así de grande. Sí, hablo muy duro. Que menos mal que podemos escucharlo. Muchas gracias, Hernando. A ti muchísimas gracias por la paciencia.